Maldije a Dios por 3 años hasta que morí 8 minutos, y mi hijo muerto me esperaba del otro lado. Lo que vi cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Ricardo Mamani, y durante 38 años viví en la hermosa ciudad de La Paz, Bolivia, sin saber que cada respiro era un regalo de Dios. Trabajaba como técnico electricista en la zona de Sopocachi, arreglando instalaciones eléctricas en casas de familias adineradas que vivían en esas calles empinadas con vista al majestuoso Illimani. Ganaba lo suficiente para mantener a mi familia con dignidad. Tenía manos hábiles, clientes satisfechos y una rutina tranquila que me hacía sentir autosuficiente. Nunca necesité de Dios, o eso pensaba yo. La religión era cosa de mi abuela Justina, que rezaba el rosario todas las noches en su cuarto lleno de santos y velas. Yo era diferente. Yo confiaba en mi trabajo, en mi esfuerzo, en la vida que me había construido con mis propias manos callosas. Conocí a Gabriela en una fiesta de Todos Santos en el Alto, allá por el año 2010. Ella era una mujer aymara de mejillas sonrosadas, ojos profundos como la noche altiplánica y una risa que iluminaba cualquier habitación. Trabajaba como contadora en una pequeña empresa de transporte y hablaba aymara con su familia, español conmigo, y soñaba con darle a nuestros futuros hijos una educación universitaria. Nos casamos en 2012 en una ceremonia civil sencilla en la alcaldía de La Paz, seguida de una fiesta modesta en la casa de sus padres, en la zona de Villa Dolores. Su madre preparó sajta de pollo, fricasé y chicha morada. Bailamos morenada hasta el amanecer mientras los músicos tocaban zampoñas y bombos. Gabriela llevaba su aguayo bordado que había heredado de su abuela. Yo llevaba mi mejor terno negro comprado en la Avenida Buenos Aires. Éramos felices sin saber que estábamos viviendo los años más preciosos de nuestras vidas. Alquilamos un departamento pequeño, pero acogedor en Villa Fátima, cerca del Teleférico Rojo. Desde nuestra ventana podíamos ver las laderas de El Alto iluminarse como un manto de estrellas cada noche. Gabriela llenó nuestra casa con plantas de geranios, mantitas tejidas y el olor a café recién pasado cada mañana. Yo salía temprano con mi caja de herramientas al hombro, recorría las calles empinadas de Sopocachi en mi vieja motocicleta Yamaha del 95, arreglaba cortocircuitos, instalaba medidores nuevos y regresaba al atardecer con las manos sucias, pero el corazón tranquilo. Los domingos eran sagrados para nosotros, pero no en el sentido religioso. Íbamos al mercado Lanza a comprar salteñas recién horneadas, esas empanadas jugosas rellenas de carne, papa, huevo y aceitunas que se deshacían en la boca. Gabriela siempre pedía 2 de pollo y yo 3 de carne. Nos sentábamos en los banquitos de madera a comer mientras veíamos pasar a la gente. Luego caminábamos por el Prado, tomábamos helados de canela en la heladería Dumbo y regresábamos a casa en micro, apretados entre la gente, pero felices. Todo cambió el 15 de abril de 2017. Ese día nació Mateo en el Hospital de la Mujer, en la madrugada fría de un otoño paceño. Pesó 3 kilos 200 gramos y tenía los ojos más negros y brillantes que jamás había visto. Cuando la enfermera me lo puso en brazos por primera vez, envuelto en una manta celeste del hospital, sentí que mi pecho se iba a explotar de orgullo. Gabriela lloraba de felicidad agotada en la cama, sudorosa pero radiante. Le di un beso en la frente y le susurré, «Gracias por darme un hijo». Mateo era perfecto. Tenía mis cejas gruesas y la nariz respingada de su madre. Lloraba fuerte, mamaba con hambre voraz y dormía profundamente en su Moisés de mimbre que habíamos comprado en el Mercado Rodríguez. Yo trabajaba el doble de horas para comprarle todo lo que necesitaba. Pañales, leche de fórmula. Cuando Gabriela ya no pudo amamantar, su primera cuna de madera que armé yo mismo siguiendo un tutorial de YouTube, sus primeros zapatitos rojos que parecían de muñeco. Mateo creció rápido y hermoso. A los 2 años ya caminaba tambaleándose por todo el departamento, tiraba los floreros de Gabriela y se reía cuando lo regañábamos. Le encantaba jugar con camioncitos de plástico que hacía rodar por el piso de cemento pulido. Decía,
«Papá», con una vocecita chillona que derretía mi corazón de hombre rudo. Los domingos lo llevaba al Valle de la Luna, ese paisaje lunar de formaciones rocosas extrañas en las afueras de La Paz. Mateo corría entre las rocas rojas gritando que era un astronauta explorando Marte. Yo lo perseguía haciendo sonidos de nave espacial y él se reía hasta perder el aliento. Gabriela nos esperaba sentada en las bancas con su sombrero de cholita, tomando fotos con su celular viejo. Esos eran nuestros domingos, esos eran nuestros tesoros, pero yo no sabía valorarlos. Pensaba que la vida siempre iba a ser así. En las fiestas del gran poder, esa celebración gigantesca de danzas folclóricas que paraliza toda la ciudad cada mayo, llevábamos a Mateo a ver los bailarines. Sus ojos se abrían como platos cuando veían pasar a los diablos con máscaras gigantes, las morenadas con sus trajes pesados bordados en oro, las diabladas con sus saltos acrobáticos. Mateo aplaudía emocionado y pedía helado de canela. Yo le compraba uno grande en vasito de cartón y él lo lamía con la lengua manchándose toda la cara. Gabriela lo limpiaba con un pañuelo de tela, riéndose. En esos momentos, si alguien me hubiera dicho que Dios existía y que nos amaba, yo me hubiera burlado. ¿Para qué necesitaba yo a Dios si ya lo tenía todo? Tenía trabajo, salud, una esposa buena y un hijo hermoso. La religión era para los débiles, para los que no podían resolver sus problemas solos. Yo era fuerte, yo era autosuficiente, yo era un tonto orgulloso que no sabía que estaba a punto de perderlo todo. Mateo cumplió 4 años en abril de 2021, en plena pandemia. Hicimos una fiesta pequeña en casa con globos y una torta de chocolate que Gabriela horneó ella misma. Invitamos solo a los abuelos por las restricciones del COVID. Mateo sopló las velitas y pidió un deseo en secreto. Nunca supe qué pidió. Tal vez pidió más camioncitos, tal vez pidió ir al zoológico cuando terminara la cuarentena. Nunca lo sabré. Los meses siguientes fueron extraños. Mateo empezó a cansarse muy rápido. Jugaba 10 minutos con sus juguetes y ya estaba exhausto, respirando agitado. Pensamos que era por el encierro de la pandemia, que los niños necesitaban correr al aire libre, pero aparecieron moretones en sus piernas sin que se hubiera golpeado. Moretones morados y verdes que no desaparecían. Gabriela se asustó. Yo le dije que tal vez era anemia, que le diéramos más sangrecita frita y hígado. Pero los moretones aumentaban y Mateo empezó a tener fiebre todas las noches. Fiebre alta que lo hacía temblar bajo 3 frazadas. Lo llevamos a la Caja Nacional de Salud en octubre de 2021. Un médico joven revisó a Mateo con el estetoscopio frío. Le palpó el cuello, las axilas, le revisó los ojos con una linterita. Su rostro se puso serio. Pidió análisis de sangre urgentes. Gabriela apretaba mi mano con fuerza mientras esperábamos los resultados en esos pasillos verdes y fríos del hospital público. Mateo dormía en mis brazos, caliente por la fiebre, su respiración rápida contra mi pecho. 2 horas después nos llamaron al consultorio. El doctor nos miró con esa expresión que ningún padre quiere ver. Los glóbulos blancos de su hijo están muy elevados. Necesitamos referirlo de emergencia al Hospital del Niño Ovidio Aliaga Uría para descartar leucemia. Esa palabra, leucemia, cayó sobre nosotros como una tonelada de ladrillos. Gabriela empezó a llorar en silencio, lágrimas gruesas rodando por sus mejillas. Yo me quedé paralizado, sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. Mi Mateo, mi hijo perfecto. No podía ser. Tenía que ser un error, pero no lo era. El diagnóstico oficial llegó una semana después en el Hospital del Niño Ovidio Aliaga Uría, ese edificio antiguo de paredes color crema en la zona de Miraflores, donde todos los padres de Bolivia llegan con sus hijos enfermos, cargando esperanza y terror en partes iguales. Nos sentaron en un consultorio pequeño con pósters de superhéroes en las paredes, como si eso pudiera suavizar la noticia que estaban a punto de destrozarnos. La doctora Sánchez, una mujer de lentes gruesos y voz suave, abrió una carpeta llena de papeles con números y términos médicos que yo no entendía. Su hijo Mateo tiene leucemia linfoblástica aguda,
dijo mirándonos a los ojos con esa compasión profesional que practican en la Facultad de Medicina. Es un cáncer agresivo en la sangre. Necesitamos empezar quimioterapia inmediatamente. Con tratamiento adecuado, la tasa de supervivencia en niños es del 80 al 90%. 80 a 90%. Me aferré a esos números como un náufrago a un pedazo de madera flotando en el océano. Gabriela lloraba a mi lado, su cuerpo temblando, repitiendo en aymara una oración que su abuela le enseñó. Yo solo podía mirar a Mateo jugando con un carrito de plástico en la esquina del consultorio, ajeno a que su vida acababa de cambiar para siempre. Comenzaron las quimioterapias la semana siguiente. Catéter implantado en su pecho pequeño, agujas pinchando sus venitas frágiles, bolsas transparentes, goteando veneno químico en su sangre para matar las células malignas que lo estaban devorando por dentro. Mateo lloraba cada vez que veía las agujas. Yo tenía que sostenerlo con fuerza, mientras las enfermeras buscaban una vena que no se hubiera colapsado. «Papá, me duele mucho», gritaba con esa voz que me partía el alma en pedazos. Gabriela se salía del cuarto porque no soportaba verlo sufrir. Yo me quedaba, sosteniéndolo, diciéndole mentiras. «Ya casi termina, campeón, ya casi». Pero nunca casi terminaba. Eran sesiones de 3, 4, 5 horas conectado a esas máquinas en el área de oncología pediátrica, donde todos los niños estaban calvos, pálidos, con ojeras moradas y sonrisas fantasmales. Los padres nos mirábamos entre nosotros con esa solidaridad silenciosa del sufrimiento compartido. Todos habíamos vendido algo, todos debíamos dinero a alguien, todos rogábamos a un Dios en el que medio creíamos que salvara a nuestros hijos. El cabello hermoso de Mateo, esas ondas negras que Gabriela peinaba cada mañana con tanto cariño, empezó a caerse a las 3 semanas. Primero en mechones pequeños en la almohada, luego en puñados que se quedaban pegados en mis manos cuando lo acariciaba. Gabriela lloraba cada vez que barría el piso y encontraba más cabello. Una mañana, Mateo se miró al espejo y empezó a llorar al ver su cabeza con parches calvos. «Parezco un monstruo, papá», me dijo con lágrimas rodando por su carita hinchada por los esteroides. Le compré una gorra de Spider-Man en el mercado de la Justus y se la puse con cuidado. «Ahora pareces un superhéroe que está luchando contra los villanos malos en tu cuerpo», le dije tratando de sonar alegre, aunque por dentro me estaba muriendo. Él sonrió un poquito y se tocó la gorra. «¿De verdad, papá? ¿De verdad, campeón?» Pero yo sabía que no era un superhéroe. Era solo un niño de 5 años que no merecía esto. Gabriela se aferró a su fe católica como tabla de salvación. Iba todos los días a la capilla pequeña del hospital, se arrodillaba frente a la imagen de la Virgen de Copacabana y rezaba rosarios completos con sus dedos, contando las cuentas gastadas de su rosario de madera. Encendía velitas blancas, ponía fotos de Mateo a los pies de los santos, prometía sacrificios y peregrinaciones si su hijo se curaba. Los domingos, cuando yo me quedaba cuidando a Mateo en el hospital, ella iba a misa en la Basílica de San Francisco y lloraba durante toda la ceremonia. Volvía con los ojos hinchados, pero con una paz extraña en el rostro. «Dios va a sanar a nuestro hijo», me decía apretando mi mano. «Tengo fe, Él no nos va a abandonar». Yo asentía sin decir nada, pero por dentro empezaban a odiar a ese Dios que permitía que mi hijo sufriera. ¿Qué clase de Dios deja que un niño inocente tenga cáncer? ¿Qué clase de Padre Celestial mira desde el cielo mientras un bebé vomita bilis verde por los efectos de la quimio y no hace nada? Yo no podía creer en ese Dios. Yo solo creía en la medicina, en los doctores, en los números fríos de los análisis de sangre. El dinero se acabó rápido. La Caja Nacional de Salud cubría parte del tratamiento, pero no todo. Las quimioterapias más nuevas, las transfusiones de plaquetas, los antibióticos importados cuando Mateo desarrollaba infecciones porque su sistema inmune estaba destruido, todo eso había que pagarlo de nuestro bolsillo. Gasté los ahorros de 10 años en 3 meses. Vendí mi motocicleta Yamaha, mi herramienta más valiosa para trabajar, en el mercado de Sopocachi por una miseria.
Pedí prestado a mis hermanos, a los hermanos de Gabriela, a compañeros de trabajo. Cuando ya nadie más me prestaba, acudí a los prestamistas de El Alto, esos hombres duros que prestan dinero al 10% de interés mensual y mandan a cobradores amenazantes si te atrasas. Firmé papeles que no leí bien. Prometí pagar en plazos que sabía que no iba a poder cumplir, pero no me importaba. Solo quería salvar a mi hijo. La medicina era cara. La esperanza era cara. El amor de padre no tiene precio, pero sí consecuencias. Vendimos nuestro departamento de Villa Fátima en agosto de 2022, 14 meses después del diagnóstico. Ese hogar donde Mateo nació, donde dio sus primeros pasos, donde habíamos sido felices sin saberlo. Lo vendimos por debajo del precio de mercado porque necesitábamos el dinero urgente para una clínica privada. El hospital del niño hacía lo que podía, pero las instalaciones eran viejas, faltaban medicamentos, las camas estaban llenas. Decidimos transferir a Mateo a la clínica Los Olivos en la zona sur, una clínica privada más moderna donde prometían mejor atención. Nos mudamos a un cuarto alquilado de 2 ambientes en Max Paredes, un barrio popular cerca del cementerio. Dormíamos los 3 en una cama matrimonial estrecha, cocinábamos en un primus a gas, compartíamos baño con otras 5 familias. Pero no me importaba. Solo importaba Mateo. Solo importaba que mi hijo viviera. Diciembre de 2022 llegó con cielos grises de época de lluvias y una tristeza que yo no podía explicar. Mateo había mejorado un poco después de la última ronda de quimio. Sus niveles de glóbulos blancos estaban más estables. La doctora Sánchez habló de remisión parcial con cautela profesional. Gabriela lloraba de felicidad y encendía más velas en la capilla. Yo quería creer que lo peor había pasado. Para Navidad, con lo poco que nos quedaba, le compré a Mateo un camioncito rojo de metal, uno grande de esos que se impulsan solos cuando los empujas. Lo encontré en una juguetería de la Avenida Buenos Aires y supe que tenía que comprárselo, aunque eso significara no comer carne esa semana. En Nochebuena armamos un arbolito artificial pequeño en el cuarto alquilado, colgamos guirnaldas de papel y compartimos picana navideña que la madre de Gabriela nos trajo desde El Alto. Mateo, con su gorra de Spiderman cubriéndole la cabeza calva, desenvolvió su regalo con manos temblorosas. Sus ojos brillaron cuando vio el camión rojo. «Es hermoso, papá». Su sonrisa débil pero genuina fue el mejor regalo que recibí esa Navidad. Jugó con él en el piso de cemento, haciendo sonidos de motor con su voz ronca, empujándolo por las baldosas gastadas. Gabriela y yo lo mirábamos abrazados, llorando en silencio, sabiendo en el fondo de nuestras almas que algo estaba mal. Mateo tosía mucho. Tenía fiebre otra vez. Respiraba con dificultad. El 2 de enero de 2023, Mateo empeoró drásticamente. Fiebre de 40 grados que no bajaba con nada, vómitos constantes, dolor abdominal que lo hacía gritar. Lo llevamos de emergencia a la clínica Los Olivos, en un taxi a las 2 de la madrugada. Gabriela iba atrás sosteniendo a Mateo, que convulsionaba, su cuerpito ardiendo, sus labios morados. Yo le gritaba al taxista que manejara más rápido por esas calles vacías de La Paz. En la clínica, lo internaron inmediatamente en cuidados intensivos pediátricos. Sepsis severa, me dijeron. Infección generalizada. Su cuerpo ya no podía pelear. Pasamos 3 días sin dormir en la sala de espera. Gabriela rezando sin parar, yo caminando en círculos como animal enjaulado. Los médicos entraban y salían con caras cada vez más preocupadas. Las máquinas mantenían vivo a mi hijo. Tubos en su nariz, en su boca, agujas en ambos brazos. Ya no parecía mi Mateo. Parecía un experimento científico, una cosa conectada a cables y monitores que pitaban. La madrugada del 6 de enero de 2023, Día de Reyes, una enfermera salió del área de cuidados intensivos caminando lento hacia nosotros. No necesitó decir nada. Su rostro lo dijo todo. Gabriela empezó a gritar antes de que la enfermera abriera la boca. Un grito animal, desgarrador.
que retumbó en esos pasillos blancos y fríos de la clínica. Yo corrí al cuarto. Mateo estaba ahí, en esa cama de hospital, con los ojos cerrados, la boca entreabierta, el pecho inmóvil. Las máquinas hacían un sonido plano y continuo. Los monitores mostraban líneas rectas. Mi hijo se había ido, mi Mateo, mi campeón, mi razón de vivir, se había ido y me había dejado aquí en este infierno. Me lancé sobre su cuerpo pequeño. Lo abracé con todas mis fuerzas. Le grité que despertara, que regresara, que no me dejara. Pero su piel estaba fría. Ya no estaba ahí. Lo habían robado. El cielo me lo había robado. Y yo odiaba al cielo. Odiaba a Dios. Odiaba la vida. Enterramos a Mateo en el Cementerio General de La Paz 3 días después, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, pero nunca lloró. Yo tampoco lloré ese día. Ya no me quedaban lágrimas, solo un vacío negro que me tragaba por dentro mientras bajaban ese cajón blanco pequeño a la tierra fría. Gabriela sollozaba apoyada en su madre y sus hermanas, todas vestidas de negro, todas con pañuelos empapados. Vinieron familiares, algunos compañeros de trabajo míos, vecinos del edificio donde vivíamos antes. Todos decían las mismas estupideces. Está en un lugar mejor. Dios lo necesitaba en el cielo. Era un angelito demasiado puro para este mundo. Yo quería gritarles que se callaran. Quería decirles que Dios era un asesino, que el cielo era una mentira cruel, que no había consuelo posible para un padre que entierra a su hijo de 6 años. Pero no dije nada. Solo me quedé ahí parado, mirando cómo echaban paladas de tierra sobre el cajón hasta que desapareció completamente. Cuando todos se fueron, me acerqué a la tumba fresca y le grité a ese Dios invisible que tanto odiaba. ¿Esto es lo que querías? ¿Estás feliz ahora? Te odio. Maldito seas por toda la eternidad. Mi voz rebotó entre las tumbas silenciosas. Nadie me respondió. El cielo siguió gris e indiferente. Los meses siguientes fueron una nebulosa de dolor y autodestrucción. Gabriela intentó mantenernos juntos, pero yo era un hombre roto que ya no sabía cómo vivir. Dejé de trabajar. No podía sostener un destornillador sin que me temblaran las manos. No podía entrar a las casas de familias felices con niños corriendo sin que se me cerrara la garganta. Mis clientes llamaban preguntando por trabajos pendientes y yo no contestaba el teléfono. Gabriela volvió a su empleo de contadora, pero su sueldo apenas alcanzaba para la renta del cuarto miserable donde vivíamos. Yo me quedaba todo el día tirado en la cama, mirando el techo manchado de humedad, pensando en formas de reunirme con Mateo. Pensaba en el frasco de pastillas para dormir, en la soga colgando de la viga, en caminar hacia el tráfico de la autopista. Gabriela me encontró una vez con un cuchillo en la mano, llorando como niño, sin valor para clavármelo. Ella me abrazó y lloró conmigo, pero ya no éramos los mismos. El dolor nos había convertido en extraños que compartían un cuarto y un cadáver de matrimonio. Empecé a beber en abril de 2023, alcohol barato comprado en las cantinas oscuras de Max Paredes, donde los borrachos se refugian del mundo. Cerveza paceña tibia, Singani aguado, trago de caña que quemaba la garganta y entumecía el cerebro. Bebía para olvidar la carita de Mateo, para no escuchar su risa en mi memoria, para ahogar la culpa que me decía que debía hacer más, gastar más, llevarlo a mejores doctores, vender un riñón si era necesario. Gabriela me rogaba que parara. Ricardo, por favor, esto no va a traer de vuelta a nuestro hijo. Necesitamos seguir viviendo. Él hubiera querido que siguiéramos adelante, pero yo no quería seguir adelante. Yo quería morir. Y cuando no puedes matarte con tus propias manos, lo haces lentamente con alcohol y abandono. Los prestamistas de El Alto empezaron a buscarme. Venían al cuarto, golpeaban la puerta, gritaban amenazas. Gabriela les abría llorando, explicando que no teníamos nada, que ya habíamos vendido todo. Uno de ellos me agarró del cuello en plena calle y me dijo que tenía 2 semanas para juntar el dinero o me iban a romper las piernas. Yo casi deseaba que lo hicieran. El dolor físico sería un alivio comparado con esto. Gabriela se fue en junio.
No hubo pelea dramática ni gritos finales. Solo una mañana me desperté y encontré una nota en la mesita de noche, escrita con su letra redonda. Ricardo, te amo pero ya no puedo salvarte. Te estás matando y yo no puedo verte morir también. Me voy con mi familia a El Alto. Si algún día decides vivir de nuevo, búscame. Rogaré por ti todos los días. Perdóname. Se llevó su ropa, las fotos de Mateo que teníamos en una caja de zapatos, el rosario de su abuela. Dejó las llaves sobre la mesa y la puerta entreabierta. Yo me quedé sentado en la cama durante horas, mirando ese cuarto vacío que olía a humedad y fracaso, sintiendo que lo último que me ataba a la vida se acababa de ir. No la busqué, no la llamé. Dejé que se fuera porque sabía que tenía razón. Yo ya estaba muerto por dentro. Solo mi cuerpo insistía en seguir respirando. Me echaron del cuarto alquilado en julio por no pagar 3 meses de renta. El dueño, un señor mayor de bigote gris, tocó la puerta con 2 policías. Yo estaba borracho a las 11 de la mañana, tirado entre botellas vacías y ropa sucia. Me dieron 1 hora para sacar mis cosas. Metí lo poco que tenía en una mochila raída, 2 mudas de ropa, una foto arrugada de Mateo con su gorra de Spiderman, el camioncito rojo que le regalé en Navidad. Salí a la calle sin rumbo. Caminé por Max Paredes, por el cementerio, por calles que no reconocía. Dormí esa noche bajo el puente de la avenida Circunvalación, junto a otros indigentes que olían a orina y derrota. Así empezó mi vida en la calle. 2 años mendigando en semáforos, durmiendo en cartones mojados, comiendo de la basura cuando el hambre superaba la dignidad. La gente pasaba a mi lado sin mirarme, como si yo fuera un fantasma. Y tal vez lo era. Un fantasma de 43 años con barba enmarañada, ropa podrida y ojos vacíos que ya no reflejaban nada. Vi pasar Navidades, Años Nuevos, fiestas del gran poder desde mi rincón debajo del puente. El mundo seguía girando y yo me quedaba inmóvil, esperando morir, pero sin tener el valor de acelerar el proceso. Mi odio hacia Dios crecía cada día. Cuando veía procesiones religiosas pasar, cuando escuchaba a predicadores callejeros gritar sobre el amor de Cristo, cuando alguna señora de bien me daba una moneda diciendo, «Dios te bendiga», yo escupía en el suelo. «¿Dios me bendiga? Dios me maldijo, me quitó a mi hijo, me destruyó la vida». La gente me miraba como a un loco y seguían caminando apurado. Las iglesias evangélicas de El Alto mandaban grupos de jóvenes a repartir comida a los indigentes. Yo aceptaba el pan y el té caliente, pero cuando intentaban orar por mí, los insultaba. «Llévenle su Dios a otro lado. Yo no quiero nada de ese asesino celestial que deja morir niños inocentes». Los jóvenes se iban asustados, murmurando que yo estaba poseído por demonios. Tal vez tenían razón. Tal vez los demonios eran más misericordiosos que ese Dios que me robó lo único bueno que tuve en la vida. El 23 de julio de 2025 fue mi cumpleaños número 45. Lo celebré como todos mis días, despertando bajo el puente con frío en los huesos, mendigando unas monedas en la Plaza San Francisco, comprando una botella de alcohol barato en una tienda de la Tumusla. El día estaba particularmente frío. Ese frío seco del invierno altiplánico que penetra hasta los huesos. Me senté en las escaleras de la Basílica de San Francisco, esa iglesia colonial gigantesca donde los turistas toman fotos y los creyentes entran a rezar. Yo me burlaba de ellos. Sigan rezando. Ovejas tontas. A ver si su Dios les responde mejor que a mí. Bebí de mi botella directamente, sintiendo el líquido amargo quemar mi garganta dañada. Las palomas caminaban a mi alrededor buscando migas. El sol de la tarde pintaba el Illimani de color naranja. Era casi hermoso. Casi. Entonces empezó el dolor. Fue como si alguien clavara un cuchillo caliente dentro de mi cabeza. Un dolor tan intenso que me hizo soltar la botella que se estrelló contra las piedras. Me agarré la cabeza con ambas manos, sintiendo que mi cráneo iba a explotar. No podía ver bien. Todo se volvió borroso. Intenté gritar, pero solo salió un gemido ahogado.
Caí de lado en las escaleras. Vi rostros borrosos inclinándose sobre mí, bocas moviéndose sin sonido. Alguien gritaba: «¡Llamen una ambulancia!». Yo quería decirles que me dejaran morir ahí mismo, que por fin iba a reunirme con Mateo, pero no podía hablar. Mi cuerpo convulsionaba sin control. Sentí líquido caliente en mis pantalones. Me había orinado encima. Todo se volvió negro. Pensé: por fin se acabó. Pero estaba equivocado. Apenas estaba comenzando. Desperté flotando. No, despertar no es la palabra correcta porque nunca estuve inconsciente. Era más como si me hubiera dividido en dos. Parte de mí estaba tirado en esas escaleras de piedra, rodeado de gente asustada, con espuma saliendo de mi boca. Pero otra parte, la verdadera, estaba flotando 3 metros arriba, mirando la escena desde el aire. Vi la ambulancia llegar con luces rojas parpadeando. Vi a los paramédicos correr hacia mi cuerpo con una camilla. Vi cómo me cargaban, cómo uno de ellos gritaba que no tenía pulso, cómo empezaron a hacerme RCP dentro de la ambulancia mientras aceleraban por las calles de La Paz, y yo flotaba detrás, siguiendo la ambulancia sin entender qué pasaba. No sentía dolor, no sentía frío, solo una paz extraña y una curiosidad distante, como si estuviera viendo una película sobre otra persona. Entraron a la clínica Los Olivos, esa clínica donde murió Mateo. La ironía me hubiera hecho reír si hubiera tenido cuerpo para reír. Me llevaron a emergencias. Código azul, gritaban, derrame cerebral masivo, paro cardíaco. Vi doctores y enfermeras corriendo alrededor de mi cuerpo. Vi cómo me rasgaban la camisa podrida, cómo colocaban electrodos en mi pecho sucio, cómo me intubaban metiendo un tubo por mi garganta. Vi el monitor mostrando una línea plana. Vi al doctor Fernández, el mismo que había tratado a Mateo, haciendo compresiones en mi pecho. 1, 2, 3, 4, 5. Contaba presionando fuerte. Mi cuerpo se sacudía como muñeco de trapo, pero yo flotaba tranquilo en la esquina del cuarto, mirando todo con esa paz inexplicable. Entonces escuché una voz, no con mis oídos, sino dentro de mi ser. «Ricardo, ven, Y todo cambió. Un túnel apareció frente a mí. No sé cómo explicarlo porque no era un túnel físico con paredes y techo. Era más como un pasaje de luz, una corriente que me jalaba suavemente pero con fuerza irresistible. Empecé a moverme hacia adelante a velocidad imposible, pero sin viento, sin sensación de movimiento. Veía colores que no existen en la tierra, escuchaba música que no era música, sino pura armonía perfecta. Y esa luz al final, esa luz que crecía y crecía, no lastimaba mis ojos, pero era más brillante que 1000 soles. Dentro de esa luz sentía amor, amor puro, perfecto, incondicional, el tipo de amor que un padre tiene por su hijo multiplicado por infinito, y por primera vez en 3 años, lloré, pero no de tristeza. Lloré porque esa luz me amaba a pesar de todo, a pesar de mi odio, mi amargura, mi vida desperdiciada. Salí del túnel y entré al lugar más hermoso que jamás existió. El cielo era real, y mi hijo me esperaba. No tengo palabras humanas para describir lo que mis ojos vieron cuando crucé ese umbral de luz. Era un jardín, pero no como los jardines terrenales con tierra y maleza. Cada flor brillaba con luz propia, pétalos de colores imposibles que cambiaban suavemente como respirando. El pasto no era verde, sino cristalino, transparente como vidrio, pero suave como terciopelo, bajo mis pies descalzos. Sí, tenía pies, tenía cuerpo, pero no era mi cuerpo arruinado de indigente. Era yo, pero perfecto, sin dolor, sin cansancio, sin las marcas del sufrimiento. Llevaba ropa blanca limpia que brillaba. El aire olía a todas las flores más hermosas del mundo, mezcladas con algo dulce que nunca había olido, como miel celestial o néctar de estrellas. Había un río cerca, podía escucharlo, agua corriendo sobre piedras que cantaban música en armonías perfectas.
Árboles gigantescos se elevaban hacia un cielo que no era azul sino dorado, lleno de luz que venía de todas partes y de ninguna parte a la vez. Había otras personas a lo lejos, figuras vestidas de blanco caminando, riendo. Algunas se abrazaban. Ángeles volaban arriba, no con alas de plumas, sino alas de luz pura que dejaban rastros de destellos dorados. Y la presencia. Dios estaba ahí. No lo veía todavía, pero lo sentía en cada átomo de ese lugar, en cada respiración. Amor tan intenso que me hacía querer arrodillarme y llorar y reír y cantar todo al mismo tiempo. Entonces lo vi, a 50 metros de distancia, corriendo hacia mí por ese pasto cristalino, con los brazos abiertos y una sonrisa que iluminaba todo. Mateo, mi hijo, mi Mateo. Pero no era el Mateo enfermo que enterré con la cabeza calva y el cuerpo consumido. Era Mateo perfecto, Mateo completo, Mateo como debió ser siempre. Su cabello negro ondulado brillaba sano y hermoso, cayendo sobre su frente como cuando tenía 4 años. Sus mejillas eran rosadas y llenas. Sus ojos negros brillaban con una alegría tan pura que dolía mirarlos. Llevaba ropa blanca que resplandecía y corría con energía infinita, sin cansancio, sin dolor, sus piernas fuertes impulsándolo hacia mí. Gritaba con esa vocecita que yo había extrañado cada segundo de cada día. «¡Papá! ¡Papá! Sabía que vendrías, sabía que te volvería a ver». Caí de rodillas en ese pasto que no mojaba, pero se sentía como seda fresca. Abrí mis brazos y él se lanzó contra mi pecho con fuerza de niño sano, y por Dios, que era real, más real que cualquier cosa que jamás había sentido en la tierra. Lo abracé con todas mis fuerzas, enterré mi cara en su cabello que olía a cielo y pureza, y lloré como nunca había llorado en mi vida. «Mateo, Mateo, mi hijo, mi hijito», repetía una y otra vez, apretándolo contra mí, sintiendo su cuerpito cálido y sólido, sintiendo su corazón latir contra mi pecho. Él se agarraba de mi cuello riendo y llorando a la vez. «Papá, te extrañé tanto, pero sabía que algún día te volvería a ver». Jesús me lo prometió. Me separé un poco para mirarlo bien, para tocar su carita con mis manos temblorosas, para verificar que era real y no un sueño cruel. Toqué sus mejillas suaves, su nariz respingada. Pasé mis dedos por su cabello sedoso. No tenía ni una marca de la enfermedad. No había cicatrices del catéter en su pecho. No había ojeras moradas. No había palidez de muerte. Era perfecto. Era glorioso. Era mi hijo resucitado en este lugar imposible. ¿Cómo es posible? ¿Dónde estamos? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Las preguntas salían atropelladas de mi boca. Mateo sonrió con esa sonrisa que derretía mi corazón de padre. «Papá, estoy tan bien. Aquí nada duele. Nunca más me duele nada. Estoy en el cielo de verdad, y Jesús me cuida todo el tiempo». Me tomó de la mano, su manita pequeña pero fuerte, y esa sensación, Dios mío, esa sensación de sentir su mano viva en la mía después de 3 años de vacío. «Ven, papá, déjame mostrarte dónde vivo». Caminamos juntos por ese jardín celestial. Él me llevaba como cuando era pequeño y yo lo llevaba al parque, pero ahora era él quien me guiaba. Me mostró un lugar especial. Una especie de casa, pero no era casa con paredes y techo. Era más como un espacio de luz y paz, personalizado para él. Había juguetes, pero no juguetes terrenales. Había camioncitos que brillaban y se movían solos, figuras de animales que cobraban vida y jugaban con él, pelotas de luz que flotaban. Había otros niños jugando cerca, niños de todas las edades, todas las razas, todos perfectos y felices, corriendo y riendo sin cansarse nunca. «¿Ves, papá? Tengo muchos amigos aquí, y nunca peleamos, y nunca nos aburrimos, y siempre hay juegos nuevos. Y Jesús viene a visitarnos y juega con nosotros». Mi garganta se cerró. «¿Jesús juega contigo?», Mateo asintió emocionado. «Sí, papá, Jesús es el mejor. Nos abraza y nos cuenta historias y nos lleva a ver cosas increíbles y siempre nos dice que nos ama muchísimo».
Me senté en ese pasto cristalino, o más bien me desplomé porque mis piernas ya no me sostenían. Mateo se sentó a mi lado, recostando su cabeza en mi hombro, como hacía cuando tenía sueño después de jugar todo el día. Por un momento solo estuvimos así, padre e hijo juntos, otra vez, en silencio perfecto. Yo acariciaba su cabello, memorizando cada detalle, sabiendo de alguna manera que esto no iba a durar para siempre. «Papá», dijo Mateo con voz más seria, «¿por qué estabas tan triste? ¿Por qué llorabas tanto por mí?» Lo miré sorprendido. «¿Cómo sabes que estaba triste?» Él me miró con esos ojos profundos que parecían ver dentro de mi alma. «Jesús me dejaba verte a veces. Te veía en las calles, bebiendo, durmiendo en el puente. ¿Tan enojado con Dios? Me dolía verte así, papá. Yo le rogaba a Jesús que te ayudara, que te mostrara que estoy bien, que no llores más por mí». Las lágrimas rodaban por mi cara sin control. «Perdóname, hijo. Perdóname por estar tan enojado. Perdóname por odiar a Dios. Es que no podía soportar perderte. Eras mi vida entera». Mateo me abrazó fuerte. «Papá, no me perdiste. Yo solo vine antes aquí. Pero algún día vas a venir tú también y vamos a estar juntos otra vez para siempre. Jesús me lo prometió. Pero todavía no es tu tiempo, mamá. Papá, tienes que regresar». El pánico me invadió. «¿Regresar? No. No quiero regresar. Quiero quedarme aquí contigo. Por favor, Mateo, no me hagas volver». Él negó con la cabeza, sus ojos llenos de sabiduría que no correspondía a sus 6 años. «Papá, Jesús tiene un plan para ti. Tienes que volver y contar lo que viste. Tienes que decirle a la gente que el cielo es real, que Dios ama a todos, que hay esperanza para los que lloran, y tienes que decirle a mamá que estoy bien y que la amo mucho. ¿Me prometes que lo harás?» Yo no podía hablar, solo asentí mientras sollozaba como niño. «Te amo, papá», susurró Mateo. «Siempre te he amado y nunca estuve enojado contigo por nada. Cuando me enfermé, cuando dolía mucho, yo sabía que tú estabas haciendo todo lo posible. Eres el mejor papá del mundo. Y cuando sea tu tiempo de venir aquí, voy a estar esperándote en esta misma entrada, te lo prometo». Entonces el aire cambió. Una presencia tan poderosa, tan abrumadora, tan llena de gloria, que me hizo caer rostro en tierra. Mateo se puso de pie y gritó emocionado: «¡Jesús! ¡Jesús está aquí!». Levanté mi cabeza lentamente y lo vi. No podría nunca describir completamente lo que vi. Era un hombre, pero era Dios. Era luz, pero tenía forma. Estaba sentado en un trono que no era trono, sino gloria manifestada, rodeado de criaturas angelicales que cantaban «Santo, Santo, Santo», en voces que hacían vibrar toda la creación. Llevaba ropa más blanca que la nieve más blanca, con un cinturón dorado que resplandecía. Su rostro, su rostro, era hermoso más allá de toda belleza, perfecto más allá de toda perfección. Sus ojos eran como fuego líquido, no fuego que quema, sino fuego que ve dentro de ti, que conoce cada pensamiento, cada secreto, cada pecado, cada dolor. Pero en esos ojos no había condenación, solo amor. Amor tan intenso que me partió en pedazos y me reconstruyó al mismo tiempo. Se levantó de su trono y caminó hacia mí. Cada paso suyo hacía que flores nuevas brotaran del pasto celestial. Los ángeles se inclinaban a su paso. Mateo corrió hacia él, y Jesús lo levantó en sus brazos, abrazándolo con ternura infinita, besando su cabecita. «Mi niño precioso», escuché que le decía. Luego me miró a mí, todavía postrado en el suelo. «Ricardo Mamani, levántate». Su voz era trueno suave, era océano calmado, era la voz que creó el universo, pero también la voz más gentil que jamás escuché. Me levanté temblando. Él dejó a Mateo en el suelo y caminó hacia mí. Abrió sus brazos y me abrazó. El Dios del universo me abrazó a mí, un borracho miserable que lo había maldecido 1000 veces, y en ese abrazo sentí cada pecado que cometí ser lavado, cada dolor ser sanado, cada pregunta ser respondida sin palabras. Lloré en su hombro como hijo pródigo regresando a casa. Lo siento tanto.
Fue todo lo que pude decir. Lo sé, respondió él, y te perdono. Siempre te he perdonado, siempre te he amado, incluso cuando me odiabas. Se separó un poco, sosteniendo mi rostro entre sus manos perforadas. Vi las marcas de los clavos en sus muñecas, las cicatrices gloriosas de su sacrificio. Ricardo, tu hijo está conmigo, lavado por mi sangre preciosa. Él está completo, está feliz, está seguro, intercede por ti constantemente ante mi Padre. Pero no moriste para quedarte aquí, moriste para ver, para saber, para creer, y ahora debes regresar. Negué con la cabeza desesperado. No puedo regresar a ese infierno. No puedo vivir sin mi hijo otra vez. Jesús me miró con compasión infinita. Ricardo, cuenta que el cielo es real. Cuenta que hay consuelo para los que lloran. Cuenta que solo en mí hay vida eterna. Arrepiéntete de tu amargura y sígueme. Dile a los padres que han perdido hijos que sus niños están seguros en mis brazos. Dile a los que sufren que hay esperanza. Dile a los que odian a Dios que yo los amo de todos modos. Esta es tu misión. Mateo te espera, pero aún no es tu tiempo. Cuando sea, Él estará aquí, en esta misma entrada, esperándote con los brazos abiertos. Miré a Mateo que sonreía aunque tenía lágrimas en sus ojos. Ve, papá, hazlo por mí. Cuéntales, y sé feliz hasta que nos volvamos a ver. Jesús puso su mano en mi pecho y todo explotó en luz blanca cegadora. Desperté con un grito ahogado, como si acabara de salir de debajo del agua, después de estar a punto de ahogarme. Mis pulmones se llenaron de aire dolorosamente. Mi pecho se expandió con fuerza. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Había un tubo en mi garganta que me asfixiaba, cables pegados a mi pecho, agujas en ambos brazos, luces blancas cegadoras del techo de la sala de emergencias, rostros borrosos, inclinados sobre mí con expresiones de shock absoluto. Alguien gritaba, ¡tiene pulso! ¡Dios mío, tiene pulso! Escuché el pitido frenético del monitor cardíaco que segundos antes mostraba línea plana. Intenté hablar, pero el tubo no me dejaba. Intenté moverme, pero manos firmes me sostenían. Lágrimas brotaban de mis ojos sin control. Acababa de estar en el cielo, acababa de abrazar a mi hijo, acababa de ver a Jesús, y me habían arrancado de regreso a este mundo de dolor. Pero algo era diferente. Yo era diferente. El vacío negro que me había consumido por 3 años ya no estaba. En su lugar había luz, había propósito, había una certeza inquebrantable que hacía vibrar cada célula de mi cuerpo. El cielo es real, Mateo está bien, y Dios me amaba incluso cuando yo lo odiaba. El doctor Fernández, el mismo cardiólogo que había tratado a Mateo años atrás, me miraba con ojos desorbitados. Sus manos todavía estaban sobre mi pecho, donde había estado haciendo compresiones. «Esto es imposible», murmuraba una y otra vez. Estuvo clínicamente muerto por 8 minutos exactos. 8 minutos sin signos vitales. 0 actividad cardíaca. 0 pulso. 0 respiración. Las pupilas dilatadas y fijas. Él estaba muerto. Médicamente, científicamente, completamente muerto. Una enfermera joven revisaba frenéticamente el monitor. «Doctor, sus constantes están subiendo. Presión arterial 110/70, saturación de oxígeno al 95%. Ritmo cardíaco sinusal normal. Es como si nada hubiera pasado». El doctor Fernández negaba con la cabeza incrédulo. En 8 minutos sin oxígeno, el cerebro sufre daño irreversible. Debería estar en estado vegetativo. Esto no tiene explicación médica. ¡Ninguna! Me quitaron el tubo de la garganta con cuidado. Tosí violentamente. Mi garganta ardía como fuego. Mateo fue la primera palabra que salió de mi boca rasposa. Vi a Mateo. Está en el cielo. Está con Jesús. Tengo que contarles. Me trasladaron a una habitación privada en el 3er piso de la Clínica Los Olivos. Durante las siguientes 6 horas, mientras me hacían tomografías, electrocardiogramas, análisis de sangre y pruebas neurológicas, yo no paraba de llorar y repetir lo que había visto. Les contaba a las enfermeras, a los técnicos, a cualquiera que entrara a mi habitación.
Estuve en el cielo, es real. Vi a mi hijo, vi a Jesús. Me abrazó, me perdonó, me mandó de regreso para contarles. Algunos me miraban con lástima, pensando que el derrame cerebral me había dejado demente. Otros se incomodaban y salían rápido del cuarto. Pero había una enfermera, una mujer de unos 50 años con cabello canoso, recogido en moño, y ojos amables, que se quedaba escuchando. Se llamaba Jimena y llevaba un pequeño crucifijo de plata colgando de su cuello. Cuando terminé de contarle toda mi experiencia con voz quebrada, ella tomó mi mano sucia entre las suyas limpias y lloró conmigo. Hermano, Dios te dio un milagro. Te levantó de la muerte para que seas testimonio de su gloria. Lo que viviste es real. El cielo es real. Y ahora tienes una misión. Sacó de su bolsillo una Biblia pequeña de pasta negra, gastada por el uso. Esto es tuyo ahora. Lee el Evangelio de Juan. Conoce a ese Jesús que te abrazó. Y cuando estés listo, entrégale tu vida completamente. Los resultados de todos los estudios médicos salieron normales, completamente normales. Ni daño cerebral, ni secuelas del derrame, ni explicación para mi muerte de 8 minutos. El doctor Fernández entró a mi habitación la mañana siguiente con una carpeta llena de papeles y una expresión de total desconcierto. Señor Mamani, desde el punto de vista médico, usted murió ayer. Su corazón dejó de latir. Su cerebro dejó de funcionar. Tenemos el registro exacto. 8 minutos con 17 segundos de paro cardíaco total. Y luego, sin razón aparente, sin explicación científica, su corazón simplemente volvió a latir. Fuerte, normal, como si nada. Y sus escáneres cerebrales están perfectos. No hay inflamación, no hay sangrado, no hay daño tisular. Médicamente hablando, esto no debería ser posible. Yo he visto muchas cosas en 30 años de cardiología, pero nunca, jamás, algo como esto. Si usted me pregunta qué pasó, no puedo darle una respuesta científica. Lo único que puedo decir es que usted tuvo un milagro genuino. Cerró la carpeta y me miró directo a los ojos. Y por lo que vale, yo sí le creo lo que vio. He estado en este negocio suficiente tiempo para saber que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Me dieron de alta 3 días después con instrucciones de seguimiento que sabía que no iba a poder pagar. Pero eso ya no me importaba. Salí de esa clínica como hombre nuevo. No tenía dinero, no tenía casa. Mi ropa seguía siendo harapos de indigente. Pero tenía algo infinitamente más valioso. Tenía esperanza, tenía propósito, tenía un fuego ardiendo en mi pecho que me obligaba a gritar la verdad que había visto. Caminé directamente desde la clínica hasta el Alto, subiendo esas calles empinadas que alguna vez recorrí en mi motocicleta. Me tomó 3 horas llegar a Villa Dolores, a la casa de ladrillo rojo donde vivía la familia de Gabriela. Toqué la puerta con manos temblorosas. La madre de Gabriela abrió y cuando me vio, su rostro se contrajo en una mezcla de sorpresa y lástima. «Ricardo», dijo en voz baja. Antes de que pudiera decir algo más, grité: «Necesito ver a Gabriela. Por favor, tengo que contarle algo». Gabriela salió de la casa secándose las manos en un delantal. Había adelgazado, tenía canas nuevas en su cabello negro, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Cuando me vio, se quedó paralizada en el umbral. «Gabriela, morí», dije sin preámbulo, las palabras saliendo atropelladas. «Morí por 8 minutos y fui al cielo. Io a Mateo. Está vivo, está perfecto, está feliz. No tiene dolor, no está enfermo, está con Jesús». Me tomó de la mano y me dijo que está bien, que Jesús lo cuida. Y me dijo que te diga que te ama muchísimo, que no llores más por él, que está esperándonos allá. Gabriela se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. «¿Qué estás diciendo?» «Es verdad, te lo juro por lo más sagrado. Jesús me abrazó, me perdonó por odiarlo. Me dijo que regresara y contara que el cielo es real, que hay consuelo para los que lloran. Gabriela, perdóname. Perdóname por todo, por ser un idiota orgulloso, por alejarme de ti,
por desperdiciar 3 años odiando a Dios en lugar de confiar en Él. Tenías razón todo el tiempo. Dios nunca nos abandonó. Yo abandoné a Dios. Me arrodillé ahí mismo en la entrada de la casa, en la tierra del patio, llorando como niño. Gabriela bajó y se arrodilló frente a mí. Nos abrazamos y lloramos juntos como no habíamos llorado desde la muerte de Mateo. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de sanidad, de reconciliación, de esperanza recién nacida. Me quedé en el Alto durante 2 semanas, durmiendo en un cuarto extra en la casa de los padres de Gabriela. Ellos me recibieron con una generosidad que no merecía. Me dieron comida, ropa limpia, que había pertenecido al hermano de Gabriela, un lugar donde bañarme y rasurarme la barba de indigente que llevaba por años. Pero más que eso, me conectaron con su iglesia evangélica, una congregación pequeña llamada Jesucristo es el Camino, que se reunía en una casa grande adaptada como templo en la zona de Villa Dolores. El pastor era un hombre aimara, de unos 60 años, llamado Hermano Samuel, con rostro curtido por el sol del altiplano y ojos que irradiaban paz genuina. Le conté mi testimonio completo, cada detalle de mi experiencia. Él lloró mientras escuchaba. Hermano Ricardo, el Señor te levantó de la muerte para traer esperanza a los corazones quebrantados. Pero primero necesitas hacer las paces con Dios oficialmente. Necesitas arrepentirte públicamente, confesar a Jesús como tu Salvador y nacer de nuevo. El domingo siguiente, frente a una congregación de unas 80 personas sentadas en sillas de plástico, me arrodillé en el piso de cemento del templo y hice exactamente eso. ¿Ves, Padre Celestial? Oré con voz que quebraba pero firme. Fui un pecador orgulloso que te culpó por mi dolor. Te maldije, te odié, desperdicié años en amargura y autodestrucción, pero tú nunca me abandonaste. Incluso cuando yo te rechazaba, tú me amabas, me mostraste el cielo. Me dejaste abrazar a mi hijo una vez más. Me abrazaste cuando yo no merecía ni tu mirada. Perdóname, Señor. Perdona todos mis pecados. Acepto que Jesús murió en la cruz por mí, que su sangre me limpia, que resucitó al tercer día y está vivo hoy. Entrego mi vida a ti completamente. Haz de mí lo que quieras. Úsame para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. La congregación gritaba, ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El hermano Samuel me levantó del suelo y me abrazó. Bienvenido a la familia de Dios, hermano Ricardo. Eres nueva criatura, lo viejo pasó. Todo es hecho nuevo. Me bauticé 2 semanas después en una piscina inflable grande que llenaron en el patio trasero del templo. Era un día frío de agosto. El agua estaba helada, pero no me importó. El hermano Samuel me sumergió completamente mientras decía, «Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Fort». Cuando salí del agua, temblando y empapado, sentí como si capas invisibles de mugre espiritual se desprendieran de mi alma. Gabriela estaba ahí mirando, llorando de alegría, aplaudiendo junto con todos los hermanos de la iglesia. Ese día sellé mi compromiso con Dios. Desde ese momento, mi vida tenía un solo propósito: contar que el cielo es real, que Jesús salva, que hay esperanza después de la muerte de un hijo. Conseguí trabajo un mes después en un taller mecánico en Sopocachi, no muy lejos de donde solía trabajar como electricista. El dueño, un hermano cristiano de otra congregación, me dio una oportunidad a pesar de mi historial de 3 años en las calles. Empecé limpiando herramientas, barriendo el taller, haciendo trabajos básicos. El sueldo era modesto pero suficiente. Alquilé un cuartito pequeño en Villa Fátima, cerca de donde vivimos con Gabriela cuando Mateo nació. Cada centavo que me sobraba lo usaba para imprimir volantes con mi testimonio, para comprar Biblias pequeñas que regalaba en la calle, para ayudar a otros indigentes que vivían donde yo había vivido. Los sábados me convertí en predicador callejero. Iba a la Plaza San Francisco, el mismo lugar donde morí, y paraba en las escaleras de la basílica con una Biblia en la mano gritando mi testimonio. «Hermanos, escuchen, yo estuve muerto, 8 minutos sin vida,
Pero Dios me resucitó para contarles que el cielo es real. Mi hijo que murió de cáncer está vivo en el cielo. Lo abracé. Vi a Jesús. Él los ama. Arrepiéntanse y crean. La gente se detenía a escuchar. Algunos se burlaban, otros pasaban de largo, pero siempre había uno o dos que se quedaban con lágrimas en los ojos. Madres que habían perdido hijos, padres quebrantados por el dolor, personas desesperadas buscando esperanza. Yo les hablaba directamente. Tu hijo está seguro en los brazos de Jesús. Tu hija está jugando en los jardines del cielo. No hay más dolor allá, no más cáncer, no más sufrimiento, solo gozo perfecto. Pero para volver a verlos, tienes que arrepentirte y seguir a Cristo. Él es el único camino. Vi a hombres rudos llorar en mi hombro, vi a mujeres caer de rodillas pidiendo oración, vi vidas cambiar frente a mis ojos. El hermano Samuel me invitó a dar mi testimonio en cárceles, en hospitales, en otras iglesias por toda La Paz y el Alto. Cada vez que contaba mi historia, sentía la presencia de Dios confirmando cada palabra. Cada vez que mencionaba a Mateo tomándome de la mano en el cielo, veía rostros endurecidos ablandarse y lágrimas rodar por mejillas curtidas. Visito el cementerio general cada mes, siempre el día 6, aniversario de la muerte de Mateo. Llevo flores frescas, limpio su tumba y me siento en el pasto a hablarle, aunque sé que no está ahí. Hola, campeón. Papá vino otra vez. Extraño tu risa, extraño tus abrazos, extraño todo de ti. Pero ya no lloro con amargura porque sé dónde estás. Sé que estás feliz, que juegas con Jesús, que me esperas. Estoy cumpliendo la promesa que te hice. Estoy contando, estoy diciendo la verdad. Y algún día, cuando sea mi tiempo, voy a correr hacia esa entrada del cielo y tú vas a estar ahí con los brazos abiertos, igual que me prometiste. Te amo, hijo mío, hasta que nos volvamos a ver. Ya no hay odio en mi corazón. Ya no maldigo a Dios. Ya no culpo al cielo por llevarse a mi hijo. Ahora entiendo que Dios no me robó a Mateo. Dios lo recibió en sus brazos perfectos, donde nunca más va a sufrir. Y esa no es tragedia, esa es misericordia. Hoy tengo 47 años. Trabajo honestamente, predico los fines de semana, ayudo en mi iglesia y vivo cada día con la certeza inquebrantable de que volveré a ver a mi hijo. Gabriela y yo no regresamos como matrimonio, pero somos amigos. Oramos juntos a veces y compartimos la misma esperanza. Ella se volvió a casar con un buen hombre cristiano que la trata bien, y yo me alegro por ella. Mi vida ahora no es sobre mí. Es sobre glorificar al Dios que me levantó de la muerte literal y espiritual. Es sobre consolar a los padres que lloran. Es sobre gritar desde los tejados que el cielo es real, que Jesús vive, que hay vida después de la muerte y que nuestros hijos que murieron creyendo en Cristo están seguros hasta que los volvamos a abrazar. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 4, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Yo lloré 3 años con desesperación de infierno. Ahora lloro con esperanza de cielo». La diferencia la hizo Jesús. Él es el consuelo. Él es la vida. Él es el camino. Y si estás leyendo esto y has perdido un hijo, si tu corazón está roto en 1000 pedazos, si has maldecido a Dios como yo lo hice, escúchame. Tu hijo está con Jesús. No está en el frío cementerio, está en luz y gloria, y volverás a verlo si pones tu fe en Cristo. Arrepiéntete, cree, y vive con esa esperanza hasta tu último respiro. Oremos juntos. Señor Jesús, consuela en este momento a cada padre y cada madre que ha perdido un hijo. Toca sus corazones quebrantados con tu amor sanador. Revela a sus almas que el cielo es real y que sus niños están seguros en tus brazos eternos. Llévalos al arrepentimiento genuino. Dales la certeza absoluta de que volverán a ver a sus hijos en tu presencia gloriosa. Convierte su dolor en propósito. Transforma su amargura en testimonio. Y cuando llegue su tiempo, que esos niños estén esperando en la entrada del cielo con los brazos abiertos. En tu nombre poderoso y santo, Jesucristo. Amén.
I've been rushing every answer, trying hard to move you fast, counting days, measuring moments, afraid this waiting will last. I thought the delay meant something wrong, the silence meant you'd moved on. But you don't panic with my fear, you just stay close and stay near. You're not late, you're not behind, you're just working outside my tent. Grace is nothing in a hurry, it doesn't push or pull, it waits with me in the process until my heart is full. Grace is nothing in a hurry, it doesn't rush the truth, it teaches me to trust the time between your word and what you do. I've seen love that demands change, proof before it stays. You don't force a grow, and then you let life form its way. You're not anxious with my pace, you don't threaten with your grace. It's shaping more than what I see, it's shaping me patiently. You don't hurry what you hear, you finish what you reveal. Grace is not in a hurry, it doesn't push or pull, it waits with me in the process until my heart is full. Grace is not in a hurry, it doesn't rush the truth, it teaches me to trust the time between your word and what you do. If the door is still closed tight, I will stay here through the night. Not because I understand, but because I trust your hand. Every season has its place, every promise has its place. And not slow, you're not unsure, you are gentle, you are sure.
questions down. I don't chase what's meant to go. I don't fear the waiting room. If you're teaching me to slow, then I'll slow and true.